lenguaje de los seres que están en el poder. El lenguaje empieza a tener modificaciones. La primera, el lenguaje se vuelve melancólico, empiezan a recordar cosas, empiezan a establecer relaciones con aquellas cosas que hicieron, segundos, empiezan a hacer una serie de mediciones absolutamente impresionistas, lo que me faltó por hacer, lo que podríamos haber hecho, en un lenguaje absolutamente nostálgico. Y la tercera cosa que se plantea con el lenguaje es, al fin de cuentas, la necesidad de ser recordado. Hay 4 miedos que al género masculino lo toman de la mano. El miedo al abandono, el miedo a la exclusión, el miedo a no ser autosuficiente y el miedo a no ser recordado, o sea, al olvido, maestro. Ahora tendremos un elemento nuevo cuando entre una presidenta, porque estaremos hablando de puros problemas masculinos en este 6º año, maestro. No, bueno, decía Borges, una de mis frases preferidas: yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Exacto. Para un presidente... Alerta sísmica, alerta sísmica. 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 Ordaz, y lo que tiene Díaz Ordaz es el peso enorme del 68 encima, un peso que no se puede quitar porque él le toca en octubre, casi tocando el 69, después le toca el Mundial de Fútbol, le toca la Olimpiada, pero lo único que él está sintiendo es que hay una sociedad que lo rechaza, hay una sociedad que lo adjetiva, hay una sociedad que lo califica. En ese momento, ese hombre de carácter hosco se vuelve un hombre absolutamente solitario. Su manejo de la Embajada de España fue absolutamente... Lo abandona hasta Irma Serrano. Es que, maestro... Suena feo, pero es verdad, pero claro. Es un hombre absolutamente aislado. Es un hombre... hay una anécdota en alguno de los libros, creo que es de Fabricio Díaz, donde habla de cómo está Díaz Ordaz en el Hotel Palace y la gente está mirándolo a él en la ventana y él decide saludar amablemente y abre la ventana y lo que está escuchando no le gustó. Gritos de asesino, gritos de esto, se cierra la cortina. Esa anécdota es una anécdota muy narrada, es la anécdota del hombre absolutamente solitario. A Echeverría le pasó algo muy parecido, pero ¿sabe qué creo que le sucedió? El derrumbe de todas sus grandes ideas, de él ser el apóstol de esa cosa llamada Tercer Mundo, ¿se acuerda? Quería ser secretario general de la ONU. Solamente era la aspiración. Hace enfrente de su casa la Universidad del Tercer Mundo, ¿sí? Pensando que ahí iban a llegar una gran cantidad de gente muy estudiosa. Ese era su gran proyecto, el proyecto de salir de la singularidad mexicana a la gran generalidad universal, y creo que él estaba convencido que tenía los méritos necesarios y suficientes para llegar ahí. Y José López Portillo es recibido, hay que recordar que los últimos días de Echeverría se mueven entre rumores de golpe de Estado en una situación muy difícil. ¿Se acuerda que decían que iban a tomar el Zócalo y no sé cuántas cosas López más? Portillo llega como candidato único, no hay otro candidato para esas elecciones. La oposición no coloca candidato, el PAN no logra ponerse de acuerdo. Y López de ahí Portillo, la gran portada del Siempre,
de López Portillo haciendo boxeo de sombra. Yo creo que ningún presidente terminó en un fracaso como el de José López Portillo, ¿no? A él La le nacionalización toca, bancaria, bueno, la expropiación bancaria en realidad, el derrumbe del peso, el derrumbe del mercado petrolero, de la vida política nacional, de su imagen personal y familiar. El derrumbe de su gabinete. Claro. Tenía un gran gabinete con grandes personalidades, con gente muy estudiada. Estaba Silva Herzog padre, estaba Jesús Reyes Heroles, estaba... Silva Herzog hijo. El papá de Silva Herzog Márquez. Sí, le decían el negro, pero... pero el diamante negro. Él era un hombre verdaderamente... Era muy buen gabinete. Muy buen gabinete y con personajes. David Ibarra. Él hablaba de Reyes Heroles como el Ortega y Gasset de América Latina, maestro. Le tenía una enorme admiración, pero para atrás le dio cuello al Ortega y Gasset de América Latina y el gabinete se le desmoronó. Sí. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo vivía en la monomanía y en la megalomanía. Sí, y un hombre, la verdad, en sentido intelectual, tan talentoso como López Portillo, termina representado de alguna forma en el negro Durazo, ¿no? Representado y en una serie de medidas terribles en el ámbito económico. Ahora, Miguel de la Madrid, hay que reconocer, Miguel de la Madrid quizás es una transición muy complicada por el surgimiento de la corriente democrática, la candidatura de Cárdenas, la elección de 88, pero el tránsito... También eso habla bien de él, maestro. Pero el tránsito entre él y Carlos Salinas es un tránsito entre ellos bastante tranquilo, no tiene las vicisitudes que vimos después entre otros presidentes, ¿no? Pero también tiene cosas diferentes. Es el primer presidente que se atreve a hacer esta pasarela de 5 o 6 candidatos, seis. Donde estaban del Mazo padre, estaba Manuel Bartlett, estaba Carlos Salinas de Gortari, Ramón Aguirre, Sergio García Ramírez. Acaba de pronunciarse un sismo de magnitud 6.3, es preliminar por parte del Sismológico Nacional. Se activó la alerta sísmica en distintos puntos de la Ciudad de México. Nosotros por el momento nos encontramos en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Roma Sur, donde la gente ha estado desalojando tanto restaurantes como bares, porque es un lugar con mucha afluencia de gente en estos momentos, sobre todo en fin de semana. Es información preliminar 6.3 en el noreste de Matías Romero, en Oaxaca, según la información que tenemos por parte del Sismológico Nacional. Se han activado ya también algunos protocolos de seguridad por parte de Ciudad de México. Empiezan a volar también los cóndores y vemos también algunas ambulancias y patrullas haciendo los recorridos por tierra para tener mayor información de si hay si hay personas lesionadas. Por el momento no se ha otorgado información oficial de si hay personas lesionadas o cuáles son las afectaciones que ha sufrido la ciudad. Repito la información, hace unos momentos tembló en la Ciudad de México, se percibió un sismo de magnitud 6.3 con origen en Matías Romero, en Oaxaca. Es información que continúa en desarrollo, por supuesto, aquí en ADN 40 les vamos a estar informando de todos los detalles acerca de este sismo que se acaba de percibir en este viernes.
tal? Los saludos desde la zona de Santa Fe. En este momento, afortunadamente, las cosas están en calma después de este sismo que preliminarmente tuvo una magnitud de 6.3 en la zona de Oaxaca, pero afortunadamente aquí en esta zona del poniente de la ciudad no se percibió este movimiento telúrico. La gente sí salió después de escuchar la alerta sísmica, los altavoces funcionaron correctamente, pero afortunadamente no hay ningún daño ni situación que lamentar. La gente, pues muchas personas ya estaban dormidas, incluso salieron en pijama. Un poco de crisis nerviosa sí pudimos constatar aquí en esta zona, porque salieron incluso pues con frazadas, con cualquier cosa que se pudieran tapar de sus edificios, de sus viviendas, pero afortunadamente después de unos minutos ya están todos regresando nuevamente a sus edificios o a sus viviendas. Afortunadamente las cosas en calma aquí en Santa Fe. Yeah. Hace apenas unos momentos, cerca de las 11 de la noche con 7 minutos, se activó la alerta sísmica aquí en Ciudad de México. Este sismo de magnitud 6.3 que azotó en Matías Romero, en el estado de Oaxaca. Nosotros nos encontramos en la zona de la Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Se percibió con leve y pues bueno, por supuesto vimos a toda la gente salir, tanto de restaurantes. Hay que recordar que sobre todo en fines de semana esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc es una zona muy concurrida, sobre todo por restaurantes, bares. Para toda la gente que no vive en Ciudad de México, es un poco lo que se vive aquí en Ciudad de México. Se desalojaron tanto edificios de departamentos como restaurantes. La gente buscó un lugar donde estuviera seguro. Se empezaron a activar ya también los protocolos de seguridad por parte de la alcaldía. Empezaron a rondar algunas patrullas por aquí, por la zona. Y es un poco de la información que estamos viviendo, es información en desarrollo. La información preliminar que tenemos es que fue un sismo de magnitud 6.3. Nosotros estamos en la zona poniente de la Ciudad de México, en la alcaldía Coajimalpa, para ser específicos. Nos acabamos de encontrar al alcalde de dicha alcaldía, Adrián Rubalcaba. Alcalde, ¿qué es lo que se está haciendo en estos momentos? Bueno, se está iniciando el protocolo de seguridad, en donde se empieza a supervisar con el personal de protección civil si existe algún daño, sobre todo en todo lo que es la zona financiera, que es donde tenemos muchos edificios, y hasta el momento el reporte es que todo en orden. Ahora, vale la pena darle a conocer al auditorio que nos hace el favor de sintonizarnos a lo largo y ancho de la República Mexicana, que sí se sintió de manera leve en el poniente de la Ciudad de México. Sin embargo, vemos ya el operativo por parte de la Alcaldía de la Ciudad de México, por parte de la Secretaría de